de meteorología para esta hora. Don Freddy, el caso de Haití, sí. Hay designado ayer un primer ministro, un médico cirujano. Neurocirujano. Así es. Y es el quinto que designan. Y antes de que usted entre con más detalles, uno de los temas de preocupación para Haití y la razón por la que se va a la modificación, al referéndum para modificar la constitución es ese tema que yo lo mencionaba en días pasados, es el poder del primer ministro. El primer ministro es el hombre que gobierna realmente, a pesar de que a quien eligen es al presidente, pero quien gobierna es el primer ministro. Entonces, el primer ministro es una pieza fundamental para que el gobierno en Haití opere, para que ande. Así es. La prensa internacional destaca un documento que hizo público ayer el presidente haitiano Jovenel Moïse, donde nombra a Ariel Henry como nuevo primer ministro con la tarea de formar un gobierno de consenso que integre a diferentes sectores de la vida pública de ese país. El nuevo jefe de gobierno, el quinto nombrado por el presidente Moïse, deberá enfrentar la grave crisis de seguridad que atraviesa el país y apoyar la organización del referéndum constitucional y las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 26 de septiembre. El comunicado firmado por el presidente Moïse dice textualmente: he nombrado al ciudadano Ariel Henry para el cargo de primer ministro. Tendrá que formar un gobierno abierto que incluya la fuerza viva de la nación, resolver el flagrante problema de la inseguridad y apoyar al Comité Electoral Provisional en la realización de las elecciones generales y el referéndum. Secamente así, dado a la prensa local y puesto en su cuenta de Twitter, el presidente Moïse parece que cree que ha dado un paso adelante. Sin embargo, en Washington la información ha sido recibida con reserva, dado los cuestionamientos que le está haciendo el Departamento de Estado al presidente Moïse. Bueno, eso luce complicado. Apoyando eso que señalaba Dani, el sistema político haitiano tiene similitudes con el sistema político francés, el establecido en la Quinta República de Gaulle, donde hay un jefe de Estado que es un presidente electo, pero también hay un jefe de gobierno que es un primer ministro que eligen los parlamentarios. Fue una forma de Gaulle en su momento romper con el obstruccionismo legislativo que en su momento imperaba en la Francia post Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese modelo tan complejo que en Francia funciona a duras penas y funcionaba sobre todo originalmente bajo la égida de Gaulle o posteriormente Mitterrand, liderazgos muy fuertes, lo han implementado en Haití, que es un país de niveles sociodemocráticos de África subsahariana. Entonces, ahora mismo no hay Congreso. No. Pero hay primer ministro. Entonces, es un arroz con mango que no hay forma humana de darle solución. Y el primer ministro lo designa el Congreso. Correctamente. Lo designa el presidente y lo designa el Congreso. Un presidente no debe designar primer ministro. Eso no es lo que establece la ley. Ilegal. Correctamente. Entonces, por eso no despiertan a nivel internacional ninguna simpatía ni ofrece una solución real al gravísimo problema de estabilidad democrática o inestabilidad democrática que tiene Haití, que eso está a punto de cualquier momento estallar una guerra civil. Ahí no hay forma. Y fíjese cómo el comunicado le dice y autoriza para que resuelva primeramente el caso de la inseguridad que se vive en Haití. Pero que fue a Superman que contrataron. Sí, parece. A los Avengers. Ya antes de eso, la gente recuerda que el presidente Moïse había pedido la ayuda internacional, decía que Haití no estaba en capacidad de poder responder a la violencia interna que se estaba produciendo allí. Y yo contaba ese día en que dábamos la información, en que nos hacíamos eco de esta información, contaba yo que hay reportes de que se están produciendo en Haití asaltos a cuarteles y que los asaltantes, los delincuentes, se visten con el uniforme de la policía haitiana, salen a las calles haciéndose pasar por policía y portando las armas de la policía haitiana a atracar y a secuestrar. El gobierno
en un intento de orientar a la gente, le dice a la gente que pueden distinguir de quién es un policía auténtico o no a partir de la forma en que los supuestos policías o los policías reales manipulan las armas. Porque el policía real tiene un nivel de entrenamiento sobre cómo manipular las armas, cómo disparar, cómo agarrar las armas de fuego con las que hacen el trabajo. Entonces el gobierno le dice a la gente que ustedes pueden saber quién es auténtico, quién es falso, a partir de eso. Es una locura. No, ahí no hay control de nada. En Haití hay 2 cámaras, igual que en República Dominicana. Una de las cuestiones que se está planteando en la nueva Constitución es eliminar una de las 2 cámaras y eliminar la figura de primer ministro para que el gobierno sea quien lleve la tarea de gobernar y no haya la necesidad, como lo hay ahora, de designar un primer ministro para formar gabinete y que el gabinete ejecute a partir de las líneas que emanan del primer ministro, que es el jefe de gobierno en el esquema haitiano, como explicaba Oscar. Yo creo que esta designación, que vino acompañada de una especie de perdón para los primeros ministros que tuvo Haití en los últimos 4 años, no hay cargo para ellos, no hay ningún señalamiento. El presidente produce una serie de descargos automáticos para cualquier acto que pudiera ser cuestionado, que pudiera concluir en un sometimiento judicial. Esa gente está, en virtud de lo que estableció el presidente Moïse, está libre de culpa. Bueno, la prensa europea también hoy dice a grandes titulares: la salud del Papa Francisco bajo la lupa, y hace un análisis de cómo durante más de 6 meses se vio afectado de una ciática que le impedía estar de pie y le impedía caminar si no era ayudado una por un... ciática.